Muy buenos días, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como sabéis, la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas de manera muy sorpresiva. Lo ha hecho para quedarse, sobre todo en el ámbito de la tecnología y en particular en el de la fotografía. Pero más allá de lo que está de moda, que es la inteligencia artificial generativa, para nosotros los fotógrafos nocturnos nos está siendo de gran ayuda para todo lo que es la reducción de ruido, dado que en la fotografía nocturna pues estamos muy limitados por el triángulo de la exposición y al final para poder conseguir una exposición correcta pues tenemos que acabar tirando de ISO. Entonces, en el día de hoy vamos a ver hasta qué punto aquellos mecanismos clásicos que utilizábamos para la reducción del ruido, que habitualmente era el apilar muchas fotos, pues puede ser sustituido por la inteligencia artificial en su faceta de reducción de ruido. Para ello he utilizado una secuencia de 20 fotos del radar meteorológico de la Panadella y he hecho lo siguiente. Estas 20 fotos las he procesado aprovechando que tenemos el asistente de revelado de vías lácteas, que como sabéis lo que hace es de manera muy rápida y muy sencilla crearnos un esqueleto de revelado para poder conseguir un revelado muy cañero y muy potente de la Vía Láctea. Y con eso pues vamos a apretarle mucho a la imagen y así todos los defectos que tenga esa imagen en forma de ruido pues se van a ver multiplicados y va a ser muy evidente pues las ventajas de un proceso versus a otro. Pues como digo, he utilizado una batería de 20 fotos en las que he revelado una foto de manera individual, sin ningún proceso de reducción de ruido. Va a ser una locura, va a ser un suicidio, pero vamos a tener un punto de partida para saber por dónde empezamos. Esa foto le he aplicado la reducción de ruido propia que incorporan las últimas versiones de Lightroom, pues la reducción de ruido apoyado en inteligencia artificial propia de lo que sería el paquete de Adobe Photoshop. Luego he utilizado una herramienta de terceros, que es la de DxO, Pure Raw, y luego he hecho dos apilados, un apilado de 5 de estas fotos y un apilado del total de 20, de tal modo que también vemos hasta qué punto pues el hecho de hacer un apilado más normalito o un apilado más intensivo pues tiene sus consecuencias a la hora de poder evaluar la calidad del resultado. Pues bien, aquí tenemos lo que sería la foto original antes del revelado en Photoshop. Como veis, tenemos todo el esqueleto de capas que genera el asistente de vías lácteas, de revelado de vías lácteas, para lo que sería el procesado de la misma. Como sabéis, ese proceso consta de un primer proceso en forma de reducción de la contaminación lumínica. Luego también tiene un proceso para que cuando hagamos el revelado del suelo, pues podamos hacer no solo el solapamiento de ese revelado del suelo, sino una transición o blending entre el revelado del suelo y el del cielo para que esa transición sea muy suave. Luego tenemos un revelado muy potente del cielo, al cual pues nos focalizamos sobre todo en lo que es la zona de la Vía Láctea, de tal modo que el resto del cielo pues lo suavizamos en la medida de lo posible. Y como sabéis también en un momento dado del revelado separamos las estrellas para poder procesarlas por separado y así por un lado poder meterle más caña a las nebulosas y por último poder procesar las estrellas de manera aislada. Entonces este sería el resultado utilizando el primero de los casos que os comentaba, es decir, el de trabajar con una única foto. Como veis y tal como decíamos, es un suicidio. La cantidad de ruido que tenemos, sobre todo en el cielo, que es donde más caña le metemos al revelado, es monstruosa. Esta imagen, a no ser que la veamos así, a una distancia prudencial y la publiquemos en Instagram para pocas cosas más, nos va a servir. El suelo no está tan castigado porque el revelado del suelo pues no es tan agresivo, pero aún así se nota mucho el grano y vamos a ir viendo qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos con cada uno de los casos suplementarios. Entonces, por aquí tengo la imagen con el mismo revelado, pero si hubiéramos hecho la reducción de ruido interna, vamos a empezar por el suelo, que utiliza Photoshop, que sería esta de aquí. Como veis, el resultado en el suelo es espectacular, nos ha quitado por completo
el grano a partir de una única foto. No lo hemos comentado antes, pero son fotos que están lanzadas con una Sony A7 III a una ISO 6400, y como veis el resultado en el cielo pues también es muy limpio. Lo que más me gusta sobre todo es que ha conservado los colores, pero como veis es un poco blandito. Es decir, la Vía Láctea ha perdido mucha textura y las nebulosas han perdido muchas texturas. Está un poco apastelado el resultado. No obstante, para todo lo que es el suelo, pues genial. Fijaros la torre de cemento, como pues comparado con la fotografía original, con una única foto pues hemos recuperado el detalle y hemos perdido ese grano o ruido. Fijaros en las torres eléctricas, lo que es el cableado entre las diferentes torres, como lo ha reconstruido también. O sea, en lo que es el suelo, el resultado es muy bueno. En el cielo no tanto. O no me gusta tanto por aquello de que, como veis, ha quedado muy pastel el resultado. ¿Por qué es esto así? Pues es normal. Como sabéis, la fotografía nocturna, a pesar de que nos encante, es una disciplina minoritaria. Y los sistemas basados en inteligencia artificial son sistemas basados en aprendizaje. Aprenden a partir de baterías de fotos a las que los someten para ir perfeccionándose. Y lamentablemente la mayoría de las fotos que la gente hace son diurnas, no nocturnas. Por lo tanto, son capaces de reconstruir de manera más sencilla cualquier aspecto que tenga que ver con el paisaje, que no como tal lo que sería el cielo. Vamos a comparar con el siguiente caso, que sería el de DxO Pure RAW. Vamos a empezar, por ejemplo, por el suelo. Y si vemos la reducción de ruido, esta sería la de Adobe, versus la reducción de ruido de DxO Pure RAW, pues como veis, en el suelo, pues parece que no hay mucha diferencia. Hay pequeños matices, sobre todo en lo que son las piedritas. Pero si nos vamos a alguna zona un poco más compleja, como podría ser la que comentábamos de los cables eléctricos, fijaros que DxO Pure RAW ha perdido definición. Es como si DxO Pure RAW por defecto dejara un poco más de ruido, dejara un poco más de grano. Fijaros que la imagen de Lightroom, utilizando la reducción por inteligencia artificial de Lightroom, es un poquito más limpia a efectos del ruido. Pero sobre todo lo que más me ha chocado es que cuando la imagen, voy a ponerla así en perspectiva, ha pasado por DxO Pure RAW, fijaros que ha cambiado el matiz de color. Seguro que si en vez de utilizar el mismo procesado para todas las fotos, hubiera hecho un procesado en concreto para la foto resultado de la reducción de ruido de DxO Pure RAW, hubiera llegado al mismo resultado, a los mismos colores. Pero de entrada ya es algo que choca, porque si tú ya tienes montado un esqueleto de revelado y luego haces pasar a la foto por el DxO Pure RAW y lo vuelves a someter a ese proceso de revelado, pues fijaros que los colores han cambiado, no son los mismos colores que teníamos antes. Si nos centramos en el cielo, pues un poco la tónica es la misma que os decía antes para el suelo. Aparte de estos matices de color que comentábamos, de que la imagen parece que ha perdido mucho color, pues da la sensación de que DxO Pure RAW, con los valores por defecto, siempre me estoy basando en los valores por defecto porque ya sabéis que estas aplicaciones también puedes decidir qué cantidad de ruido quieres reducir, pero bueno, cuando no somos usuarios expertos, pues lo primero que hacemos es utilizar los valores por defectos antes de especializarnos en el uso de la herramienta. Es decir, tienen que ser herramientas que sean muy fáciles de utilizar por parte del usuario y por lo tanto la manera más fácil de utilizarlas es toquetearlas lo menos posible y dejar funcionar a la inteligencia artificial por sí sola. Pues como veis, el resultado de la imagen de DxO Pure RAW tiene un poquito más de detalle. Las nebulosas no están tan apasteladas. No obstante, el resultado de ello es que en lo que respecta al suelo, pues ese poquito más de detalle se convierte en que el resultado conserva un poquito más de ruido. Es decir, da la sensación de que no es tan agresivo DxO Pure RAW a la hora de quitar el ruido y por lo tanto la imagen pues conserva un poco más de detalle, pero como contrapartida también conserva un poco más de grano.
Vamos a continuar con lo que sería la siguiente imagen. Voy a irme un poquito más lejos para poderlo ver un poquito más en perspectiva, que sería el apilado de 5. Es decir, ahora ya entramos a comparar si estas nuevas técnicas de reducción de ruido basado en inteligencia artificial realmente pueden llegar a sustituir en un momento dado a lo que sería nuestra estrategia más clásica de reducción de ruido, que es el apilado, y por lo tanto en promedio y por fuerza bruta acabar reduciendo el ruido, que como sabéis es un efecto aleatorio en nuestras imágenes. Entonces, si activo la capa en la que tengo el resultado del revelado utilizando un apilado de 5, este sería el resultado. Como veis, en el suelo tenemos más detalle, porque no olvidéis que la inteligencia artificial lo que está haciendo es intentar imaginarse y reconstruir las zonas que tienen más ruido y que por lo tanto no se ve o no se distingue qué es lo que había en la imagen original. Pero realmente cuando estamos haciendo un apilado, que no hay ningún otro tipo de reducción de ruido, sino que la reducción de ruido es por fuerza bruta del apilado de las fotos que intervienen en el mismo, pues hay más detalle. Es decir, hay cosas que ya no se las tiene que inventar el proceso de inteligencia artificial, sino que realmente son las que ya había ahí. Por eso, como veis, se ven más piedrecitas que antes habían pasado desapercibidas. No obstante, el resultado con un apilado de 5 es más... tiene más grano. 5 no han sido suficientes, por lo menos en el suelo, para poder eliminar el ruido en su totalidad y dejar una imagen más limpia. Pensar que 5, que eran fotos que estaban lanzadas a 13 segundos, estamos hablando de un total de exposición de poco más de un minuto. Entonces yo siempre recomiendo que los apilados sean un acumulado de exposición de todas las tomas que se hagan de entre 1 minuto y medio y 3 minutos. Y si puede ser más, total, tampoco es tanto. Tenemos toda la noche por delante para hacer las fotos. Pero fijaros, por ejemplo, si nos vamos a lo que sería la torre de cemento, pues con un apilado de 5 han aparecido cosas que ya no ha sido capaz de reconstruir la inteligencia artificial, como son estos puntitos que hay por aquí, por la pared de cemento, pero como veis, que sin embargo la inteligencia artificial, tanto la de DxO, PureRAW, como la de Lightroom, pues ya han prescindido de esos puntos, los han eliminado directamente, los han considerado ruido. Sin embargo, en el apilado, como veis, los tenemos, es decir, tenemos más información, pero no hemos dejado... o hemos dejado algo de ruido con un apilado de 5. No hemos sido capaces de conseguir una imagen nítida. No ha quedado totalmente limpia. Esto es lo que respecta al suelo. Y en lo que respecta al cielo, si nos vamos a una zona como puede ser la del centro galáctico, pues fijaros que con un apilado de 5, vamos a compararlo porque es la que contiene mayores semejanzas a efecto de color, ya que DxO PureRAW, como habéis visto, pues ha cambiado, como comentábamos, el matiz de color, pues la imagen del cielo obviamente tiene mucho más detalle. Ya no es esa imagen tan pastel que habíamos visto resultado de la reducción de ruido de Lightroom. No obstante, pues como veis, es una imagen que sigue teniendo ruido. También es cierto que no hemos aplicado ningún proceso de postproducción. Una cosa que se suele hacer, o que yo suelo hacer, es, una vez hemos llegado a este resultado, pues aplicar otro software de reducción de ruido a posteriori, como puede ser el de Topaz, de Noise, que también está basado en inteligencia artificial, que termina de hacerle un lavado a la imagen, tanto en lo que es el suelo, que nuevamente lo hace mejor, por aquello que decíamos de que los procesos están entrenados sobre todo en fotografía diurna, no en fotografía nocturna, y que puede terminar de arreglar ese grano que nos ha quedado en este apilado de 5. Es decir, no descartéis un apilado de 5, porque utilizando softwares, como digo, de reducción de ruido también basado en inteligencia artificial a posteriori, como puede ser el de Topaz, pues podemos dejar un resultado muy digno. Pero simplemente para que veáis en bruto, comparado un proceso de reducción de ruido que trabaja directamente con nuestros RAW versus un apilado, lo que ganamos y lo que perdemos. Y ahora ya, si pasamos al apilado de 20, vamos a volver otra vez al suelo, y vamos a compararlo, en vez del apilado de 5 con el apilado de 20, pues fijaros que en lo que respecta al suelo, el resultado es
en muchas zonas muy parecido, es decir, realmente los procesos de reducción de ruido basados en inteligencia artificial en lo que respecta al suelo, por esto que decimos de que están sobreentrenados en lo que es foto de paisaje, pues el resultado es muy bueno. Simplemente vamos a notar algunas ausencias en lugares muy concretos, como puede ser este que os comentaba, de la torre de cemento, en el que ahora veréis que en una imagen de apilado de 20 en la que realmente ya no queda casi nada de ruido, quedan algunos hot pixels que, como os digo, los acaba eliminando a posteriori un topaz con mucha facilidad. Pues fijaros que tenemos ya una imagen limpia pero con más detalle, porque no ha tenido que inventarse, como decíamos, la información o intentar deducir la información que no se veía detrás del ruido, sino que realmente la tenía. Pensad que un apilado de 20, que son a 13 segundos cada foto, pues estamos hablando de 260 segundos. 20, sí, ¿no? 260 segundos, que esos son, pues, ¿cuántos minutos? Dividido entre 60, pues son casi 4 minutos de información, con lo cual ahí tenemos ya un apilado bastante decente para reconstruir tanto el suelo, como podéis ver aquí. Fijaros también en la zona de los cables que decíamos, que es ya un detalle muy fino, pues cómo está muy bien reconstruido, que realmente aquí no se está reconstruyendo nada, sino que lo que se está haciendo es apilar la imagen para reducir el ruido en término medio. Y si nos vamos ya al centro galáctico y comparamos, pues la diferencia es evidente. Ya habíamos visto que la reducción de ruido por defecto del cielo pues nos da un resultado bastante pasteloso, hablando claro, y sin embargo con un apilado pues conservamos muchísimo detalle. Vamos a hacer un zoom mayor de la nebulosa de la laguna y fijaros el resultado de la reducción de ruido de Lightroom, que es la que más se parece en color, versus el apilado. Y comparando los apilados entre ellos, sobre todo en lo que respecta al cielo, pues fijaros qué diferencia entre un apilado de 5 y un apilado de 20. Obviamente, y como es lógico, y como todos sabríais ya de antemano, pero gracias al asistente de revelado, ya que tenemos ese proceso que sistemáticamente y de manera muy rápida nos permite hacer un revelado cañero, pues podemos evidenciarlo de manera muy rápida. El resultado de apilar 5 versus apilar 20. Y este es un poco el estudio que os había preparado hoy, aprovechando el asistente de Vías Lácteas, pues poder hacer esta comparativa entre una reducción de ruido basada en inteligencia artificial versus un apilado, pues para que vosotros mismos saquéis vuestras conclusiones. Yo en particular las que saco es que, como comentábamos, a nivel del suelo, el resultado es muy prometedor. Además, pensar que esto pues acaba de estallar, como quien dice, y esto tiene que ir a más. Estos procesos van a seguir entrenándose y van a seguir mejorando con el paso del tiempo, pero para el cielo todavía es un poco prematuro, y yo voy a seguir confiando en hacer apilados, y apilados de cuanto más tiempo pueda mejor. O en utilizar una, que no lo hemos comentado, una montura de seguimiento, porque al final con la montura de seguimiento lo que conseguimos es una exposición más larga, esa exposición acumulada que llamábamos, que comentábamos, de entre 1 minuto y medio y 3 minutos, para tener ya de entrada una imagen mucho más fina, porque al poder hacer una exposición tan larga, así que nos queden trazas de estrellas, pues vamos a poder reducir mucho el ISO y vamos a poder buscar ese punto dulce de ISO de nuestra cámara, que pues cada fabricante, como sabéis, tiene el suyo, cada sensor tiene el suyo, y ya vamos a poder conseguir de serie una imagen muy, muy nítida. Pero como veis, tanto si utilizáis tracker como si utilizáis técnicas clásicas como es la de apilado, de momento sigue siendo más efectiva que la reducción de ruido basada en inteligencia artificial. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejádmelo en vuestros comentarios y nos vemos pronto. ¡Chao!